La República Dominicana ha sido señalada por años como un país con muchas debilidades en la persecución de la trata de personas. No hay un solo caso de tratas de personas en fase de investigación por el Ministerio Público. Pero, ¿cómo llegamos a la ley de trata de personas? Es un tema muy serio en la República Dominicana y que lo vivimos a diario. Un profesor debe ser un padre y no un delincuente. Lo siguiente fue el hallazgo del cuerpo de Esmeralda sin vida en el piso de su baño. Que no me vengan con historias raras ni con cosas extrañas. Esto fue un daño. La República Dominicana ha sido señalada por años como un país con muchas debilidades en la persecución de la trata de personas, con fuertes cuestionamientos de los Estados Unidos hace tan poco como el año pasado. Pero, ¿cómo llegamos a la ley de trata de personas? Antes de responder a esta interrogante, definamos qué es la trata de personas. La trata de personas ha recibido creciente atención mundial durante la última década. Inicialmente, el tráfico de mujeres y niñas para trabajo sexual forzado y en menor grado para servidumbre doméstica eran el único foco de las actividades de sensibilización y asistencia. Hoy existe un mayor reconocimiento de que se trafica con mujeres, niños y hombres para explotación sexual y laboral de diversas formas. Mira, la trata de personas es una situación en la cual se ven envueltas personas en un proceso de un delito transnacional. Es un delito que implica que una persona está sometida a una situación de falta de libertad, de coacción, ya sea de manera violenta o ya sea por engaño, en una situación de esclavitud, que por lo general está vinculado al tráfico sexual y de prostitución. La trata relacionada con el trabajo ocurre en una amplia gama de sectores como la agricultura, la pesca, la producción fabril, la minería, la silvicultura, la construcción, el servicio doméstico y los servicios de limpieza, de hospitalidad. Las personas que son objeto de trata quizás sean también obligadas a trabajar como mendigos o soldados, y a mujeres y a los niños pueden ser forzados a servir como esposas. Hay trata que tiene que ver con el tema de la sexualidad, hay trata que tiene que ver con el tema de trabajo de casa, es decir, más que la variedad es la situación que plantea la trata, que es esa falta de libertad, ese tipo de esclavitud a la que está sometida la persona. La definición más citada de trata de personas es la establecida en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Por trata de personas se entenderá la captación de transporte, traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder y de una situación de vulnerabilidad o de la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona para que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Hay tráfico de personas en República Dominicana, aunque este es un delito generalmente transnacional. Investigaciones que hemos hecho en Participación Ciudadana, una última investigación que la hicimos en 11 municipios del país, identifica este fenómeno como un hecho que muchas veces pasa de manera inadvertida en muchas de las comunidades porque está rodeado de una especie de silencio, de una situación que parece normal, pero que a lo interno plantea una situación de esclavitud y de violencia para las mujeres que están sometidas a esta situación. Nosotros hicimos un estudio en Participación Ciudadana sobre las condiciones de trata que vive la República Dominicana y déjenme decirles que los niveles son alarmantes. Lo vimos actualmente con el caso Sonoro, las Cayenas que subimos, pero es uno de los casos que se conoce. Pero la realidad es que como eso hay muchísimos casos más. Nosotros hicimos un estudio y hicimos un levantamiento de que en la mayoría de las zonas turísticas de nuestro país hay un turismo sexual,
pero un turismo sexual que se lleva a cabo por la trata de personas. Y cuando hablamos de trata de personas, a veces pensamos que solamente son los dominicanos. No, señora, aquí hay una trata de personas, de mujeres venezolanas, de mujeres colombianas, en su gran mayoría de mujeres ecuatorianas, peruanas, y eso tenemos que hacerle frente, porque hay derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Hizo bien el Poder Ejecutivo al someter el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, que trata temas tan vitales como la explotación, esclavitud sexual, matrimonio o unión forzada, la mendicidad forzada, la explotación laboral o la venta de alquiler de niñas, niños, adolescentes. Pero el proyecto ha sido bombardeado con alegatos que distan mucho de lo que realmente se busca, que es proteger la integridad humana en sentido general. Con esta ley lo que tenemos que ver es que se protejan los derechos, no importa de dónde vengan ni las personas que sean, que se protejan derechos y garantías que son garantías inherentes y que están establecidas en nuestra Constitución. La trata de personas y tráfico ilícito de migrantes son manifestaciones de crimen organizado transnacional que constituyen delitos graves y una violación de los derechos humanos, afectando a muchos de los países de América Latina y el Caribe. Estos delitos impactan especialmente sobre los individuos y grupos de situación vulnerable, en especial a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Bueno, lo que pasa es que la ley que de trata y tráfico de migrantes ilegales, también cuando hay casos de trata, en muchas ocasiones hay migrantes involucrados. Por eso también trata el tema de migrantes. Pero cuando se habla del tipo de migrantes, cuando estas personas han sido trasladadas de un lugar a otro, de un país a otro, en esta situación de esclavitud. Es decir, ya sea llevados de manera violenta, ya sea engañados con promesa de un tipo de trabajo o de alguna plaza profesional en específica, y luego cuando esas personas llegan al país donde van a ejercer la profesión, se les quita sus documentos, son sometidos a lugares donde no pueden salir, es decir, se le prohíbe el intercambio con otras personas, es decir, que están en una situación decimos que la trata es una especie de esclavitud moderna. La trata de personas ha sido definida en nuestra legislación nacional como la captación, el transporte, traslado, la acogida o recepción de personas con fines de explotación en cualquiera de sus modalidades. Para lograr esta finalidad, los tratantes recurren normalmente a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión o receptación de pagos o beneficios a fin de obtener consentimiento de la víctima. Su única finalidad es explotarla de manera sexual, laboral, etc. y obtener un lucro económico a cambio de ello. Hay estudios, porque este fenómeno es difícil de tú poderlo identificar, porque como te planteaba, siempre está rodeado de un manto de secretismo, de opacidad. Muchas veces en los barrios, en las comunidades, la gente sabe que hay una casa o que hay un lugar donde se ven como cosas raras, pero nadie se atreve a denunciarlo, porque generalmente los involucrados son personas que son de la comunidad y que pueden tener problemas si se identifica quién los denunció. Pero sí, en el país hay diferentes investigaciones y estudios que, digamos, identifican lugares donde hay problemas de trata, donde hay situaciones de trata. Hay investigaciones, bueno, vimos el año pasado lo que fue la Operación Catleya, que fue una investigación que estuvo haciendo los órganos competentes hasta identificar que había más de 80 mujeres de nacionalidades distintas que estaban en condición de esclavitud, en condición de trata. Por su parte, el delito de tráfico ilícito de migrantes se configura por la persona que organice, promueve, introduzca, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea, o colabore de cualquier forma por la entrada de tránsito o salida irregular de personas desde o hacia el territorio nacional sin el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio financiero o de otra índole por sí, para sí u otros.
En nuestro país, ambos delitos se encuentran tipificados bajo la sombrilla de la ley número 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, la cual detalla los elementos que constituyen ambos delitos por separado, su configuración, penas y además regulaciones propias de cada delito. Eso significa que la violación de la ley 137-03 puede suceder por un delito u otro, o ambos, si se comprueba que en un mismo hecho ha habido violación correspondiente a los dos delitos. Los casos mayormente sometidos judicialmente por la violación a esta ley son primeramente por tráfico ilícito de migrantes y luego por trata de personas, mientras que la minoría de los casos sometidos es donde concurren en un mismo caso de violación. Mira, es muy importante que haya una reforma a la ley 137-03, que es la ley sobre trata y tráfico ilícito de personas. Esta ley fue evacuada en el 2003 y lo que tiene la reforma es que se le dio una mirada distinta a lo que planteaba el marco legal. Es decir, se hizo una revisión para rodearla de un marco de derechos, una perspectiva de derechos humanos que no tenía la antigua ley. Por lo tanto, ¿por qué? Porque las personas, las niñas, las mujeres que se veían en situación de trata, en el proceso eran revictimizadas. No había esa mirada de protección a la víctima, porque son víctimas. El gran debate generado en la opinión pública radica en las disposiciones que establece el artículo 63, numeral 12 de dicho proyecto de ley, el cual textualmente dice lo siguiente: se establecen las siguientes medidas de asistencia y protección para las víctimas y sobrevivientes de trata de personas en sus distintas modalidades y cualquier forma de explotación, incluida la esclavitud y sus prácticas análogas, a fin de garantizar sus derechos fundamentales conforme a los principios y normativas vigentes de alcance nacional, regional e internacional. Estas medidas aplican según la fase de intervención en la que se encuentre la víctima o sobreviviente. Gestionar la permanencia regular de la víctima en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y residencia, cuando este último aplique. Asimismo, facilitar por razones humanitarias la reunificación familiar de acuerdo a la legislación nacional en la materia. Tal vez tiene razón de ser con otras nacionalidades, porque las leyes no se hacen exclusivamente para complacer las peticiones de un país específicamente. Es una ley para los extranjeros y habrán casos excepcionales en los que sí se trate realmente de trata de personas y que podrán tomarse las decisiones del lugar por un problema de humanidad, un problema de solidaridad internacional y asunto del derecho, porque también la migración es un derecho internacional que tiene el ciudadano, pero la migración es un derecho que se debe hacer con seguridad y con responsabilidad. Esa disposición, tal cual dice de manera textual el artículo, es de beneficio para la víctima de trata de personas, no para la persona objeto de tráfico ilícito de migrantes. Planear esto para las víctimas de trata de personas no es algo nuevo, sorprendente ni descabellado. Son de hecho disposiciones necesarias a ser aplicadas en este tipo de víctimas, dadas las condiciones de vulnerabilidad, maltrato y explotación que presentan. Tema de la trata, hemos visto que hay muchas oportunidades de mejora en la ley actual. Esta ley obviamente no contempla la que tenemos actualmente, los niveles de vulnerabilidad en cual se encuentran, porque se están enfocando solamente en el tema de la migración. Estamos hablando del tema de trata de personas, que es un tema muy serio en la República Dominicana y que lo vivimos a diario, tanto nuestras niñas como nuestros niños. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular,
el Poder Ejecutivo decidió la semana pasada retirar del Senado temporalmente el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes sometido ante esta Cámara el 12 de diciembre de 2022. Como vocero del presidente Luis Abinader, reitero la posición oficial. Este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. En una declaración oficial de la presidencia leída por el portavoz Homero Figueroa, el gobierno indica que el propósito de la medida es lograr el consenso público necesario. Respondiendo a la inquietud ciudadana producida por el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader instruye retirar del Congreso dicho proyecto para lograr el consenso público necesario que permita su reintroducción en un plazo no mayor a los 45 días. Mientras, en el trayecto serán reformulados aspectos de la redacción de la propuesta para reintroducirlo en un periodo de 45 días, esto es, entre el pasado lunes 13 de febrero al miércoles 29 de marzo. Este proyecto responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales, pero como sociedad democrática que somos, conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Las reacciones de resistencia en cadena a este propósito abarcaron desde voces independientes hasta entes sociales, urbanos y rurales, partidos políticos, autoridades religiosas, medios tradicionales, redes sociales, grupos económicos y legisladores. La diferencia es que el Senado pondere bien y que se establezca la diferencia entre trata de personas y entre migrantes ilegales. Este gobierno no aceptará. El gobierno aseguró que no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política de ese país. Como país de recursos limitados, el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos. Yo creo que el presidente debe aguantarse un tiempecito, porque yo quiero decirte a ti que en cuanto al tema haitiano de este país, o el tema de los ilegales de este país, yo soy un poco sectario. No es porque yo quiero ser, es que yo siempre he dicho que los haitianos no tienen la misma costumbre que nosotros tenemos. Entonces, esa gente, aquí los ilegales, no hay por qué darle derecho. Yo soy de los primeros que estoy opuesto a que aquí se dé derecho a los ilegales. El proyecto, aclaró el funcionario, responde a un compromiso asumido en el país como signatario de varias convenciones internacionales. Recuerden que somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente para el interés nacional. Tengamos presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la República Dominicana. Así que este es el momento de estar unidos para defender la patria. Todos debemos sentarnos del mismo lado de la mesa nacional. La defensa enérgica y responsable ante cualquier injerencia externa caracteriza al gobierno del presidente Luis Abinader. Esta no será la excepción. Haití es un problema para los haitianos y la comunidad internacional. Una vez más, para que quede claro, no hay ni habrá solución dominicana para el problema haitiano. Más temprano en la tarde, el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, había pedido al presidente Abinader ordenar el retiro de la pieza, advirtiendo de que está violenta la autodeterminación y soberanía del país. A los pocos minutos de haberle solicitado en forma pública al presidente Luis Abinader el retiro del infausto proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico de migrantes que había remitido al Congreso Nacional,
y que con anterioridad lo habían reclamado en forma airada distintos sectores de la vida nacional, el gobierno ha respondido en forma positiva, indicando que así lo hará. Nos parece sensato que haya podido reaccionar de esa manera ante la cólera popular, pero por eso no merece, sin embargo, reconocimiento o elogio alguno. El gobierno no debió en ningún momento someter una pieza legislativa de esa naturaleza, que además de ser un dislate y un adefesio jurídico, constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional. El expresidente Leonel Fernández aseguró que ya la República Dominicana cuenta con una ley que tiene que ver con la protección de las víctimas de tráfico ilícito. Este gobierno será recordado como el gobierno de las improvisaciones. Y la última expresión de esas improvisaciones es el proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Es increíble lo que ha ocurrido con ese proyecto de ley. Claro que todos estaríamos personas, pero resulta que ya existe una ley en la República Dominicana de la trata de personas del año 2006. Y tenemos en la República Dominicana una ley de migración y un reglamento a la aplicación de esa ley de migración. Aclaró que con ese proyecto de ley que aún está en lectura, lo que busca es reformar la ley para impedir la deportación de aquellas personas que tienen estatus migratorio irregular en el territorio nacional. Ese proyecto de ley ha provocado la indignación de la generalidad del pueblo dominicano. Y desde esta tribuna yo le pido al presidente Luis Abinader que retire ese proyecto de ley. La decisión del presidente Abinader de retirar el proyecto de ley de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, fue calificada por senadores y diputados y representantes de la sociedad civil como prudente. El proyecto, porque ciertamente los términos que se incorporan en la pieza son altamente preocupantes para la sociedad dominicana. Y se puede decir que es un ejercicio de control social, que el rechazo que generó el simple depósito motivó al gobierno a hacerlo. Ahora el debate está en que algunos entienden que el retiro debe ser de manera definitiva y otro que debe ser reintroducido, pero solo lo concerniente a lo de la trata de personas para que el país se regule ese delito. La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba enviando al órgano legislativo nacional o se subestimó la capacidad de reacción de la opinión pública nacional. Lo que hay que comprender es que desde hace algún tiempo la República Dominicana ha estado siendo objeto de intensas presiones internacionales para que conceda la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en nuestro territorio, aún de padres en condiciones migratorias irregulares, y en caso de no obtemperar, acusarnos de apatridia. Todo indica que este proyecto de ley de trata de personas une los sentimientos patrios de todos los sectores. En medio del abanico de críticas y repulsivo rechazo popular, el Poder Ejecutivo se vio obligado a retirar del Senado, pero de manera temporal, el proyecto de ley integral sobre trata de personas, sometido ante esta Cámara el 12 de diciembre del 2022, y de inmediato las reacciones no se hicieron esperar. La Fundación Institucionalidad y Justicia entiende que esa decisión es acertada y recomienda que el proyecto se reintroduzca porque hay aspectos que se deben de regular. Habrá que ver si el gobierno realmente vuelve y reintroduce el proyecto. Yo pienso que debería hacerlo, excluyendo la parte del tráfico de migrantes. Por lo menos lo que tiene que ver con el trato a los migrantes que son víctimas de este delito de trata, y castigando al tratante, ¿verdad? Es decir, al traficante de migrantes.
porque ya la República Dominicana cuenta con una legislación migratoria que regula el tratamiento que se le da a los que ingresen al territorio de la República Dominicana sin la debida documentación y de manera ilegal. Pero para otros, este proyecto no debe volver bajo ninguna circunstancia al Congreso por entender que no logrará ningún consenso. Yo pienso que es un tema que está fuera de lugar, No hay mucho que hablar. Yo pienso que ya el gobierno ha retirado y que no se puede insistir mucho con ese tema, porque no va a haber consenso en nada que afecte la soberanía de la República Dominicana de establecer su política migratoria, de deportar, de repatriar, de controlar su frontera. Grupos populares se manifestaron frente al Congreso Nacional y dejaron claro su posición de repudio tajante al proyecto que busca, entre otros beneficios, que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito deben realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último aplique y crear un centro de acopio. En su decisión, al anunciar al país que retiraba del Congreso su propuesta modificatoria del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, que modifica la ley vigente 17303 para someterlo, según el presidente, a un consenso necesario que permita su reintroducción en 45 días. El presidente está reconociendo lo que denominó la inquietud ciudadana, y no es inquietud ciudadana, es un repudio total e integral, generalizado y creciente del pueblo dominicano en contra de estas ignominiosas propuestas. Aun cuando República Dominicana declinó firmar la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita por 20 países en junio de 2022, en esa capital de California, el proyecto de perfil migratorio sometido por el Poder Ejecutivo, casi 6 meses después ante el Senado, guarda coincidencias neurálgicas con estas tentativas primarias. Nosotros somos signatarios de varias convenciones internacionales. Una del 1951, otra del año 1977 y la última fue la Convención de Palermo del 2006, que nos obliga a asumir desde el punto de vista legislativo una serie de compromisos. ¿Qué es lo que está pasando? Que todos los países que firmaron esa convención instrumentaron una ley modelo. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Remitir al Congreso lo que como compromiso desde el punto de vista internacional nosotros asumimos. Como Estado Nacional no habíamos suscrito el Pacto Mundial de Migración ni el Pacto Mundial para Refugiados de Naciones Unidas, porque percibíamos que contenía algunas cláusulas que por nuestra condición geopolítica particular de país que comparte una misma isla resultaban perjudiciales al interés nacional. Entre el 10 de junio, el 27 de octubre y el 12 de diciembre de 2022, parece haber ocurrido un cambio decisivo en la postura inicial del gobierno con relación a su tajante objeción a la Declaración de Los Ángeles sobre la cuestión de la acogida de migrantes ilegales víctimas de trata y tráfico humano. De las pautas contenidas de la Declaración de Los Ángeles que Abinader rehusó firmar, se establece que la migración debería ser una elección voluntaria e informada y no una necesidad. También hace un compromiso de proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Se nos presiona para no deportar a los que de manera ilegal penetran nuestro territorio. Y más recientemente, se nos reclama aceptar en calidad de refugiados a los que huyen de la violencia en su país para trasladarla al nuestro. No obstante, en lo que parece
un viraje radical a la decisión adoptada en la capital angelina, la pieza sometida por el Senado el 12 de diciembre de 2022, pero conocida esta semana por medios de comunicación, se coloca a tono en parte con el espíritu de la declaración. Antes de dar ese paso, estuvo aquí el jueves 27 de octubre del 2022 la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Sella, que adelantó en el Palacio Nacional parte de lo que el país presencia hoy con inquietud. En esa ocasión, alentó al gobierno a aprobar una ley actualizada sobre la trata de personas conforme a los estándares internacionales y que facilitaría el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños. Las reacciones no se hicieron esperar. El Ejecutivo, como obligación, habiendo asumido en convenciones internacionales, lo que hace es que remite al órgano competente, que es el Congreso Nacional, una propuesta normativa. Ahora en el Congreso Nacional, cualquier preocupación que pueda tener cualquier sector, nada, ese es el escenario. La pieza que llegó al Senado cuando el país estaba en sus arreglos de Navidad y Año Nuevo instituye en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito deben realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último aplique. También podrán gestionar un permiso de trabajo y cualquier otro que sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Asimismo, podrán optar por seguro de salud hasta tanto permanezcan en la unidad de identificación, atención y protección de víctimas, sobrevivientes y testigos de trata de personas, un ente que será fundado en caso de aprobarse el proyecto. La verdad es que este tipo de proyectos son proyectos modelos que se introducen a presión de los organismos internacionales que contratan siempre las grandes naciones, sobre todo el gobierno norteamericano, y que lo que evidencia es la gran presión que tiene nuestro país con el tema haitiano por parte de los organismos multilaterales y por los gobiernos de las grandes naciones que quieren que República Dominicana siga cargando solo el peso del Estado fallido que es Haití y el caos que se vive en esa nación, gobernada en un 80% por bandas armadas. Existe el temor en la población de que en caso de aprobarse la legislación, se abrirían las puertas a la creación de campos de refugiados financiados con el dinero del mismo pueblo. Más allá del movimiento nacionalista y sus diversas expresiones, se verifica un rechazo generalizado de la sociedad dominicana, incluyendo grupos religiosos de diversas creencias, organizaciones políticas, entidades y grupos sociales, sindicales y la ciudadanía en general. Ante esta contundente reacción expresada en las redes sociales, en los medios de comunicación y en otras vías, es reconocido por el gobierno con el retiro provisional de una sola propuesta legislativa, lo cual nos resulta inaceptable. En ambos casos, no es posible ni consensual, ni posponer, ni convocar a vistas públicas posteriores, partiendo de las estructuras y del espíritu que conforman estas propuestas normativas, porque contravienen el derecho interno. También los servicios públicos de que son beneficiados en ese proyecto dispararían las calamidades de los dominicanos al hacer constar que podrían recibir atención integral, asistencia y protección desde que sean identificados como víctimas. Ese proyecto, cuando ya está ahora mismo conociéndose en la comisión que lo va a estar trabajando y que ya nos ha llamado para que aportemos nuestras recomendaciones, que nos va a llamar también para sentarnos en la mesa, hay que decir que irá a vistas públicas. Y ahí tendrá todo el pueblo dominicano, cuando digo todo el pueblo dominicano, no solamente organizaciones como nosotros, sino cualquier ciudadano, llevar sus recomendaciones, también presentar sus oportunas inquietudes al proyecto. Claro, hay muchísimas inquietudes que son válidas. Sabemos que tenemos un problema migratorio muy serio en la República Dominicana y que cuando escuchamos estos tipos de temas, pues viene también un sector ultraconservador a hablar de que estamos protegiendo derechos. Y la realidad es que República Dominicana debe proteger derechos, no importa de dónde sean ni de dónde vengan, tiene que proteger derechos. También dispondrían de tiempo para su recuperación y reflexión,
participar de programas de atención, garantías de albergue seguro y especializado y la confidencialidad de sus datos. Por otro lado, el proyecto también castiga la trata de personas, las formas de esclavitud, es decir, todo el trato que no respete la dignidad del ser humano, y por ese lado positivo. El Estado estaría obligado, según el artículo 76 de ese proyecto de ley, a la asistencia y cuidado especial, sobre todo si se trata de lactantes y en caso de los menores de edad migrantes no acompañados, habrá que establecer su nacionalidad, identidad y localización de su familia, un parentesco a la política de reunificación familiar vigente en el sistema de Estados Unidos. Eso es un modelo importado que no está adaptado a la realidad dominicana de hoy, a lo que vivimos. Aunque somos un estado insular donde compartimos una isla con otra nación, con una diferencia de desarrollo abismal que se constituye en una verdadera amenaza para los nacionales dominicanos. Ahí hay una discusión que no es real. Creo que se ha dado una información incorrecta o una mala interpretación de la norma. No son los dominicanos que van a estar aportando. O sea, no somos usted, yo. Muchos de ellos son los empresarios que ganan más de 8 millones de pesos, o que contemplan los 8 millones de pesos por ahí, que van a estar por persona que están en condiciones de trata, 420 pesos. Eso es un monto irrisorio para los niveles de gravedad que hay en el tema, sobre todo, no en el tema migratorio, sobre todo en el trato de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad por la trata de personas. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. El 12 de diciembre del año 2022, el Poder Ejecutivo sometió 4 proyectos de ley al Congreso Nacional. Uno de ellos fue el de la Ley Integral sobre Trata de Personas, Exportación y Tráfico Ilícito de Migrantes, del cual hace menos de 3 semanas se filtraron los detalles, hechos que han provocado polémicas en la sociedad civil. Entendemos que existen ya legislaciones sobre el tema que pudieran ser mejoradas, pero que en ningún caso pongan en riesgo la soberanía migratoria que tiene el país y su derecho, a como hace Estados Unidos, a repatriar a los ilegales. Uno de los primeros en alzar su voz en contra del mismo fue el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. En un hecho sin precedentes en la historia, desde la fundación de la República, este gobierno del cambio somete un proyecto de ley no es un proyecto de ley, somete un adefesio jurídico para cercenar nuestra dominicanidad, nuestra nacionalidad. Es la continuación del plan que ellos mismos han iniciado de haitianización del país. Seguido a lo dicho por Martínez, otros actores de la sociedad también se expresaron en contra de esa propuesta. Tal es el caso del comunicador Ricardo Nieves, quien se pronunció diciendo: al gobierno de la República, al primer mandatario de la nación, a los órganos de poder del Estado Dominicano, quien envió al Congreso, creo que fue del Palacio que llegó, quien envió al Congreso un anteproyecto sobre el tráfico de personas y los migrantes. Oigan lo que les voy a decir, no inventen. Aquí no hay chuscos, ni indios ya, no inventen. Eso es una porquería de anteproyecto que aquí no tiene asiento. No inventen con el país, que no le va a salir. Quien envió eso se le salió el tiro por la culata. ¿Por qué, Alejandro? ¿Sabe qué? Además de ser un disparate de anteproyecto, ¿tú sabes qué más? Es un asunto que no tiene lógica jurídica ni fermento normativo desde el punto de vista legal. Decir que el que entra aquí por tráfico de personas hay que darle de todo y que se va a quedar aquí es llamar a Haití entero para el país, para que venga la nación haitiana completa. De modo que, señores del gobierno, no inventen, apunten para otro lado. No fue hasta el lunes 13, después de que el vocero de la presidencia, Homero Figueroa,
anunciar al país el retiro de ese anteproyecto, que este tema alcanzó a ser tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, medio por el cual se realizó el comunicado. @eldemócrata_RD comentó que convertir a República Dominicana en una nación de refugiados haitianos es una de las peores aberraciones de nuestra historia reciente. El proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de inmigrantes, que fue retirado del Congreso Nacional, también ha causado gran revuelo en diferentes sectores de la sociedad, ya que aseguran esto representa un atentado contra la soberanía y la estabilidad del Estado, y la preocupación de nacionalistas se debe a que este proyecto de ley tiene como propósito proteger y dar cabida abiertamente a la inmigración ilegal de nacionales haitianos. Entiendo que este no es un país para mantener a refugiados, que nosotros no podemos resolver el problema de Haití, que tienen que haber fuerzas extranjeras de poder que intervengan en la solución al problema, y hacer tal centro de refugiados no es la solución al problema tampoco. De manera que nosotros estamos claros en cuanto a que una cosa es ser refugiado, otra cosa es la trata de personas, que no entra en eso de ninguna manera los hermanos haitianos, porque ellos vienen al país voluntariamente, pagan para entrar irregularmente, y cuando los enviamos a su país, vuelven y pagan para entrar otra vez voluntariamente. La modificación de la ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, que fue sometida al Senado por el Poder Ejecutivo, evidencia que el gobierno está cediendo ante las presiones de organismos internacionales para imponer su agenda antidemocrática en el país. Postura externada mediante un comunicado de Abel Martínez, candidato a la presidencia del PLD. Este es un proyecto que fue analizado por los diferentes estamentos del Estado y sociedad civil para que tuviera una propuesta que realmente pudiera dar respuesta a las nuevas modalidades de trata de personas que hay, tanto a nivel nacional como internacional, que entendemos también fue revisado a nivel del Estado, porque un presidente no va a presentar un proyecto de ley que no sea revisado por el mismo presidente y sus organismos. Es decir, que pensamos que el presidente cedió a una presión de determinados sectores que en nada ayudan a proteger a las mujeres y a las niñas que están en situación de trata. Los nacionalistas exhortaron a la población a mantenerse vigilante a las acciones que realizan los legisladores para evitar la ley 137 sobre trata de personas sea modificada. En el Congreso Nacional de inmediato encontró rechazo la intención del gobierno. Los legisladores opositores calificaron como una estocada mortal a la soberanía nacional el proyecto de ley integral sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República. Tanto senadores como diputados de la oposición salieron al frente y aseguran que esa iniciativa, que contempla cargar a ciudadanos de manutención de los migrantes, vulnera y socava la patria. Nosotros tenemos una iniciativa de fecha 14 de noviembre del 2022. Esa vino mucho antes que este mamotreto que sometiera el Poder Ejecutivo, que buscaba, entre otras cosas, resolución mediante la cual se solicita la conformación de una comisión especial para investigar los procesos vigentes en el Ministerio Público sobre trata y tráfico ilícito de personas y delitos conexos. ¿Por qué, presidente? Porque en esta administración del PRM no hay un solo caso de tratas de personas en fase de investigación por el Ministerio Público. No porque el Ministerio Público no hace su trabajo, sino porque este es el botín que tiene este gobierno en la Dirección de Migración. Y qué bueno, cuánto me alegra que el repudio de la población obligó a que tengan que claudicar y que se evidencie que estaba mal.
Ante todo el revuelo, el Senado, de forma institucional para apaciguar las aguas en este momento, realizó una rueda de prensa para afirmar que todos los sectores serán escuchados. Ese proyecto de ley es un modelo internacional que el proyecto que se depositó en el Senado, que ha aplicado internacionalmente en otros países con muchos buenos resultados. Pero en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos condiciones migratorias especiales y por tal razón este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se harán las modificaciones a los artículos que haya que modificar que no correspondan con el interés nacional. A fin de cuentas, es en el Congreso que es el que tiene la atribución de aprobar la norma. Es ahí que se tienen que dar los debates. Entonces yo creo que eso es de lo que nosotros tenemos que entender. Los debates en cuanto a toda propuesta normativa se dan en el Congreso de la República. Aunque el gobierno anunció que retiraba la pieza del Congreso para su revisión y consenso por presiones mediáticas y de redes sociales, esa no debe quedarse en el olvido. La República Dominicana puede darse el lujo de mantener desprotegida a una población vulnerable que en su mayoría no tiene que ver absolutamente nada con inmigrantes ilegales. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Esmeralda era la que ayudaba a sus padres a atender el negocio familiar. Era una niña bastante trabajadora, según cuentan sus padres, además de llena de sueños y metas por cumplir, incluyendo la de modelo. Ella era una joven bien, realmente era social, buena persona dentro de lo que cabe y nunca vi ningún comportamiento extraño de parte de ella. Como cualquier joven de su edad, era muy activa en las redes sociales, en Instagram, donde tenía miles de seguidores, al igual que en TikTok, donde publica este video en el que afirma llegar al punto de pedirle a tus papás que te lleven al psicólogo. Paradójicamente, lo que no hizo ahora, pedirle ayuda a sus padres. Desde que se conoció el deceso del adolescente de 16 años, Esmeralda Riches Martínez, el pasado 13 del mes de febrero, todo un misterio ha cubierto la muerte de la joven por las tantas versiones, en su mayoría sin comprobar, que han prevalecido en el caso. El fallecimiento de Riches ha mantenido en vilo a todo el país. Mi hija anoche salió en eso de las 8:30 de la noche. Vino el profesor del Politécnico de allí de la Cruz Isleño, profesor de matemática de ella, con 3 jovencitas más que también estudian con ella, a pedirle permiso a mi esposa de que él iba a dar una vuelta con la muchacha. Y mi esposa le dijo, váyanse, pero no se tarden mucho. Emprendieron un viaje con destino a una playa en la costa de Bávaro, específicamente Macao. Una vez llegaron, y según confesiones de las 3 menores que estaban presentes, donde se desmontaron del vehículo, menos John Kelly Martínez y la menor Esmeralda Riches. Y veo que ya faltan 10 para las 10 de la noche, ella no llega. La llamo, le digo, Esmeralda, ¿qué te pasó? ¿Dónde tú estás? Que cogimos para la playa del Macao aquí, pero llevamos de camino. Según el expediente, elaborado con los resultados obtenidos en entrevistas de cámara, Esmeralda presentaba un fuerte sangrado vaginal, por lo que realizaron varias paradas para asistirla. Los padres de Esmeralda la recibieron y notaron el fuerte sangrado vaginal. Y cuando se sienta en la cama, después se para yo al baño, voy para el baño. Cuando va para el baño, deja la cama llena de sangre, completamente llena de sangre. Yo le pregunto a la jovencita que vino con ella, que se iba a quedar a dormir con ella aquí, de la compañera, pero cuidado si a mi hija la violaron, cuidado si Esmeralda la violaron, porque toda esa sangre. Y que no, ya no le pasó nada malo, pero algo le pasó porque toda esa sangre. Entonces, eso fue una violación que hubo ahí. Háblame la verdad para llevarla al médico ahora mismo,
Me dijo, no pasó nada más. Yo estaba como nerviosa, la muchachita. No pasó nada. ¿Ustedes estaban bebiendo? Y yo, no, yo no tomo. Esmeralda se tomó una cervecita, pero no tomamos nada. Me entramos a la playa, se mojó un chin los pies y salimos para afuera. A partir de ahí, lo que se sabe es que, ante las preguntas de sus padres, Esmeralda dijo que le había llegado la menstruación, por lo que su madre le suministró un calmante. La joven procedió a dormirse. Cuando yo me voy a acostar, me metí un dolor de cabeza y yo oigo como que alguien la llama a ella y le pregunta que cómo está, que cómo sigue. Y dice, no, yo estoy bien, déjeme tranquila que yo me voy a dormir. Jerry, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. En horas de la madrugada, envió una nota de voz a una amiga pidiendo ayuda. Por favor, ayúdame. Yo me estoy desangrando, se le escucha decir. Jerry, no, el baño está lleno de sangre. Ayúdame. Mi hija está fuera de raciones con vaina. Y ahora yo no puedo, Jerry, mira, el baño está lleno de sangre. Jerry, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. Ella le mandó una nota a una amiguita de ella. Le dijo, ay, Yari, ayúdame, que estoy sangrando mucho aquí. Ay, ayúdame, que estoy sangrando mucho. Entonces la amiguita no me llamó ni a mí ni a mi esposa. Y a la mamá que estaba acostada con ella no la llamó para que nos llamara a nosotros. No nos llamó, que si nos llama, inmediatamente nos levantamos y la llamó al médico. Lo siguiente fue el hallazgo del cuerpo de Esmeralda sin vida en el piso de su baño. Fue aproximadamente a las 8:14 de la mañana del domingo 12 de febrero cuando se descubrió el cuerpo sin vida de la menor, totalmente ensangrentado. Me acosté a las 6 de la mañana cuando me levanto para llamarla que se vaya para la escuela. La estoy llamando, el bombillo del baño estaba encendido y no responde. Dice mi esposa, ve a abrir la puerta, ve que ya no responde, mira a ver lo que pasó. Cuando abrimos la puerta, la cama de ella duerme, llenecita de sangre, y ella en el baño, boca abajo, desnuda, llena de sangre, todo eso ahí. Y su parte, todo eso ahí lleno de sangre, su parte tiene sangre y tiesa en el suelo. Es muy importante la comunicación en el hogar y con los hijos. Hay muchos factores que están alrededor del caso de esta adolescente, que tiene que ver con la orientación en la familia, el tema de la comunicación efectiva, asertiva entre padres e hijos. También hay un problema de falta de educación sexual y de orientación en las escuelas, que es un problema muy grande que tenemos en República Dominicana, que nuestros jóvenes y adolescentes aprenden lo que es la sexualidad en la calle, en las redes sociales. Sin embargo, donde el espacio natural donde deberían de tener una orientación y una educación sexual adecuada, que debería de ser en las escuelas, en nuestro país está prohibido, y muchas cosas que ocurren justamente pasa por eso, porque queremos negar que somos seres sexuales. El 14 de febrero arrestaron a John Kelly Martínez en el destacamento policial de Higüey. Bien, maestro normal, es decir que estábamos en un último año y él hasta se acercaba a nosotros si necesitábamos alguna explicación matemática. Él era muy servicial, por así decirlo, pero nunca vi una propuesta indecente o alguna indirecta, nunca. El pasado lunes 30, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Altagracia dictó 1 año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte del adolescente Esmeralda Richies, de 16 años. La instancia, con la solicitud de medida de coerción, detalla que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, así consta en el informe de autopsia. Ya entrevistaron ya las menores, le hicieron un llamado, la entrevistaron para que dijera cómo fue el suceso a las compañeras que andaban con mi hija. Fallaron muchas cosas, como ocurre con el tema de la violencia contra la mujer en este país.
que no hay un sistema integral de protección a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes, que lamentablemente cada vez aumentamos las estadísticas y no hay un marco regulatorio integral que pueda proteger a estas víctimas. Los familiares de la estudiante Esmeralda solicitarán al Ministerio Público la realización de una segunda necropsia a su cadáver para avalar y hacer incuestionables los resultados. El profesional que encabeza la defensa de la familia dijo que están en desacuerdo con el informe dado por el INASIF al considerar que el expediente acusatorio debe ser completado y ofrecer detalles que no indique el estudio, tal como han corroborado personalidades, científicos y reconocidos comunicadores. Que le hagan una autopsia, pero que no sean el mismo equipo, que no sean el mismo equipo que chequearon el cuerpo de la niñita en la primera autopsia. No, nosotros no confiamos porque esa autopsia que salió, no creemos en ella. Estamos hablando en un término médico de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo. Ya este fin de semana uno se va a nutrir más con esos profesionales de la medicina y vamos a cortar tela. No estamos contentos, pero al conversar con los abogados de la defensa respecto al caso, hemos entendido de que la parte preliminar que anda en las redes y que anda caminando en la calle es un 10% de la prueba contestada por el INASI, que es más grande de lo que ustedes imaginan, y las pruebas van a salir a relucir. Yo pienso que hay que esperar los resultados de la investigación que se está llevando a cabo, que esperamos que real y efectivamente pueda reflejar cuál fue la situación por la que atravesó esta adolescente, esta jovencita que realmente parece que sufrió un trauma fuerte, no solamente físico, porque tenía muchos en su cuerpo rasgos de violencia, sino también todo el sufrimiento emocional que esa joven tuvo antes de morir.